Capítulo 153. Una cita privada con Nao. Nao fue llevada de vuelta al sitio de contención y recuperó sus recuerdos originales. Por ahora, el arco guía del Caballero de Reconocimiento había llegado a su fin. Pronto, el incidente Storm Terror tendría lugar en Mondstadt, lo que llevaría al surgimiento del Dios del Viento en un intento de dar forma a una deidad. Sin embargo, el nivel de peligro del incidente de Storm Terror fue mucho mayor que el del incidente del Slime. La Fundación necesitaba hacer más preparativos para afrontar posibles amenazas. En cuanto a la pequeña bruja, Paimon la acompañaría temporalmente para realizar encargos en Mondstadt. Al fin y al cabo, ¿qué tipo de viajero no recibe comisiones diarias? Las primogemas preparadas para la pequeña bruja eran caramelos pequeños, ligeros, brillantes y de 4 lados. Una vez que los comiera, una barra de experiencia se proyectaría en su retina. Al igual que con el poder elemental. Mientras la pequeña bruja aceptara el concepto de la barra de experiencia, no habría necesidad de proyectarla cada vez para mantener la ilusión. Después de recuperar sus recuerdos, Nao jugó con la visión que colgaba de su cintura. En ese momento, la visión ardía con llamas tangibles y un símbolo especial de fuego aparecía débilmente. Al sostenerlo en su mano, Nao sintió una sensación peculiar. Esta visión parecía una extensión de sí misma, como sus extremidades, una parte real de su cuerpo. Y con solo un pensamiento, podía acceder al elemento fuego interior. Con un chasquido de sus dedos, una llama pura apareció en la mano de Nao. El fuego parpadeaba en su palma, irradiando calor, pero no la dañaba en lo más mínimo. Fascinada, Nao jugó con las llamas un rato antes de finalmente dispersarlas. Al levantar la vista, vio a Haruto observándola con una sonrisa. Nao sacó la lengua. ¿Qué pasa, hermano mayor? ¿Me estás mirando así? ¿Tengo algo en la cara? Haruto negó con la cabeza. Simplemente creo que Nao luce realmente hermosa. Era la verdad. Vestida con un traje de cosplay de Amber, iluminada por la luz del fuego, Nao tenía un tipo de belleza única. Haruto de repente comprendió cómo debió haberse sentido Rentaro. Ejem. Al escuchar sus palabras, Nao hizo pucheros juguetonamente. ¿En serio? Hermano mayor, siempre mientes, ahora ni siquiera pestañeas. Haruto chasqueó la lengua en respuesta. Ahora que lo pensaba, ya lo había notado antes. Nao no parecía tener una percepción clara de su propia apariencia. Era claramente una chica hermosa, pero parecía completamente inconsciente de ello. Entonces, Haruto decidió probar las aguas. ¿Será que no sabes que eres una chica guapa? ¿De esas que serían súper populares en la escuela? Como era de esperar, Nao se quedó paralizada al oír esto. Pero momentos después, de repente, sonrió de emoción. ¿En serio? Genial. Soy una chica guapa. Haruto suspiró y se dio una palmada en la cara. Extendió la mano, le revolvió el pelo blanco a Nao y se giró para irse. Sin embargo, ella inmediatamente le agarró la esquina de la camisa. Haruto se giró, desconcertado, solo para ver que la una vez alegre Nao ahora parecía lamentablemente molesta. El gran hermano lleva mucho tiempo sin venir a casa. ¿Será porque Anene es demasiado mayor y ya no es atractiva? Nao habló con una expresión desconsolada. Haruto. ¿Qué clase de tontería fue esa? Haruto inmediatamente entró en pánico. Al observar su reacción, Nao de repente estalló en risas. Oshino-ai dijo que si decía eso, el gran hermano definitivamente entraría en pánico. Haruto. No podía negarlo, realmente había entrado en pánico. No por las palabras burlonas en sí, sino porque provenían de Nao. Nao siempre había sido su inocente confidente, directa hasta el punto de ser inconsciente. Era difícil imaginarla diciendo algo tan extraño. Y aún así, sus puños se apretaron. Haruto ya podía imaginarse a Oshino-ai con su sonrisa astuta mientras entrenaba a Nao. ¿Había sido demasiado indulgente con aquella chica ídolo? Por cierto, ¿cómo terminaste saliendo con Oshino-ai? Haruto preguntó con sospecha. Ante su pregunta, Nao desvió la mirada. Solo algunos asuntos relacionados con el trabajo. Haruto entrecerró los ojos. Nao, el director de la estación del sitio de la ciudad de Chiba, estaba manejando la transferencia de trabajo con Oshino-ai, quien era responsable de la difusión de información externa.
Y además, la mirada culpable de Nao, ¿no era simplemente una mentira obvia? Justo cuando Haruto se sentía confundido, Nao de repente infló sus mejillas, luciendo adorablemente molesta. Pero si el gran hermano hace mucho tiempo que no está en casa. Al escuchar esto, Haruto se detuvo a pensar. Anteriormente, había estado avanzando en los asuntos del mundo de Demon Slayer, y luego lidiando con Eternal Lizard y Tomie. Después de eso, estuvo trabajando en la situación del grupo financiero Shinomiya y planeando el proyecto Ojo de Dios para la pequeña bruja. Parecía que realmente no había regresado al apartamento desde hacía bastante tiempo. Entonces me voy a casa hoy, dijo Haruto. Sin embargo, Nao negó rápidamente con la cabeza. Haruto. ¿Ah? El gran hermano de hoy es alguien por quien trabajé duro, así que voy a monopolizarte. Tengamos una cita. Nao declaró esto con valentía. Haruto levantó una ceja. ¿Oshinoai también te enseñó esto? Nao volvió a desviar la mirada. Haruto no pudo evitar llevarse la mano a la cara. Oshinoai era todavía una jovencita sin experiencia romántica real, pero como las cosas que ella enseñaba lograban dar en el blanco con tanta precisión. ¿Era esto siquiera razonable? Bien. Haruto finalmente cedió. En respuesta, Nao se giró de inmediato y corrió hacia su oficina. Al regresar, llevaba 2 boletos en la mano. Haruto suspiró. Así que esto fue premeditado, ¿eh? Tomori Nao le entregó uno de los billetes a Haruto. Al echar un vistazo, se dio cuenta de que era para una actuación de una banda. Un concierto del Teatro Cient. Haruto conocía a esta banda, ya que Tomori Nao era fan desde hacía mucho tiempo. El reproductor MP3 que le había regalado antes lo usaba principalmente para escuchar la música de Cient. Haruto había escuchado algunas de sus canciones, eran una banda de rock cuya música transmitía una sensación de libertad. A Eren probablemente le encantaría esta banda. Ejem. Como a Nao le gustaban, Haruto también tenía una buena impresión de la banda. Ver una actuación en vivo como parte de su cita no parecía mala idea. Sin embargo, Haruto extendió la mano y le dio un golpecito en la frente a Nao. Nao, ¿miraste la hora en la entrada? ¿Sabes qué hora es? Nao, frotándose la frente, instintivamente miró el billete. Y entonces se dio cuenta. El concierto fue hoy y el espectáculo estaba empezando. En 5 minutos. En un lugar en Shimokitazawa. Mientras tanto, ¿dónde estaban Naruto y Nao? En una instalación subterránea en alta mar a las afueras de Japón, un sitio específicamente designado para experimentos anómalos de alto riesgo. Entre aquí y Shimokitazawa, había un océano entero. El gran hermano debe tener una forma de llevarnos allí, ¿verdad? Nao intentó torpemente actuar de manera linda. Esta fue otra lección de Oshinoai. Siempre que hay un problema, hay que usar la ternura para superarlo. Al ver su torpe intento, Haruto sacudió la cabeza con impotencia. ¿Qué podía hacer? Ella era su niña preciosa, solo podía consentirla. Haruto rodeó la cintura de Nao con un brazo y la levantó como una princesa. Luego, corrió por el pasillo de la fundación. Finalmente, ambos salieron del lugar a través de un pasaje submarino. Una vez afuera, Haruto examinó los alrededores para asegurarse de que no hubiera observadores. Entonces, un par de alas negras emergieron de su espalda. Sosteniendo a Nao, batió sus alas una vez. Con un fuerte estruendo sónico, cortaron el aire y volaron a través del océano hacia Japón. Nao observó cómo el paisaje pasaba rápidamente, con el viento distorsionándose visiblemente a su alrededor como una fuerza tangible. Ella estaba sorprendida. Acurrucada de forma segura en el abrazo de Haruto, no podía sentir la velocidad extrema en absoluto. Sí. Vitoreó Nao al ver que Japón se acercaba. Haruto le dio un golpecito en la frente otra vez. Esto es algo único. Las habilidades anómalas no están hechas para usarse solo para ir a un concierto. Nao rió y asintió en señal de comprensión. Finalmente, aterrizaron en un callejón apartado en Shimokitazawa. Justo cuando se anunció el último llamado para el escaneo de entradas, los dos se apresuraron a ingresar al lugar. El teatro. Era más bien un gran bar que vendía bebidas, aperitivos y alcohol. Su diseño lo hacía parecer más una discoteca, con el escenario como una pista de baile.
Pero esto era común en Japón, la mayoría de las salas de conciertos estaban estructuradas de esta manera. En Japón, la industria de los ídolos y la música tenía una cantidad masiva de artistas. Sin el respaldo de una agencia fuerte, los ídolos y las bandas tuvieron que empezar en lugares underground como este, sobreviviendo con la venta de entradas y las donaciones de los fans. Los ingresos apenas alcanzaban para sobrevivir. La mayoría de los que perseveraron lo hicieron simplemente por amor a este oficio. Ahora que lo pienso, si Oshinoi nunca hubiera conocido a Haruto, probablemente también habría comenzado como un ídolo underground. Claramente tenía talento, pero habría necesitado esforzarse en lugares como este para construir una base de seguidores y esperar una oportunidad. Desviándose del tema. Dentro del recinto ya se había reunido una multitud considerable. Ciend no era una banda de primer nivel, pero tenía una base de fans sólida. La mayoría de los asistentes eran fanáticos dedicados de Ciend. Capítulo 154. La primera actuación de Kesoku. Nao miró a la multitud reunida debajo del escenario y los focos que giraban constantemente, pareciendo algo emocionado. Haruto le alborotó el cabello. Es la primera vez que escucho Ciend en vivo. ¿Así se siente un concierto en vivo? Nao compartió sus emociones con Haruto. En realidad, las entradas para estas salas de espectáculos subterráneas no eran caras. Algunos incluso las calificarían de baratas. Era el tipo de concierto al que cualquiera podía permitirse asistir. Sin embargo, cuando Nao aún era joven, la antigua organización Laboratorio se fijó en ella debido a su síndrome de adolescencia. Después de eso, fue encarcelada en un laboratorio oscuro y sin sol. Durante esos días sombríos, Nao tenía un reproductor MP3 escondido en secreto que contenía canciones de Ciend. Aunque solo había unas cuantas pistas, las escuchó repetidamente a lo largo de los años, hasta el punto en que cualquier otra persona se habría cansado de ellas. Pero para Nao, esas canciones siguieron siendo uno de los pocos momentos preciosos de luz en su vida. Esto continuó hasta un día en particular. Dentro del laboratorio, un grupo de adolescentes que habían estado presos se reunieron e intentaron escapar. Gracias a una planificación meticulosa y al uso de sus respectivas habilidades, a un gran coste, finalmente lograron liberarse. Sin embargo, cuando Nao vio la luz del mundo exterior, no se atrevió a detenerse. Detrás de ella todavía había perseguidores. Si la atrapaban, la arrojarían de nuevo a ese infierno sin sol. Peor aún, aplastaría las esperanzas de todos sus compañeros. Así, descalza, Nao siguió corriendo, corriendo. Hasta que, en una esquina, vio al chico que cambiaría su destino para siempre. Por supuesto, su primer encuentro no fue exactamente pintoresco. La sometieron inmediatamente y la inmovilizaron contra el suelo. Al recordar esto, Nao le lanzó una mirada feroz a Haruto. Esto dejó a Haruto completamente confundido. ¿Qué hizo para provocarla esta vez? En ese momento, la actuación estaba a punto de comenzar, pero los que subieron al escenario no eran Ciend. En estas salas de espectáculos subterráneas, en cada concierto actuaban varias bandas. Independientemente de la entrada de la banda que hayas comprado, podrás ver todas las bandas que actuarán. Sin embargo, los ingresos por la venta de entradas se destinarían a la banda para la cual compraste específicamente la entrada. Además, cada banda tenía que cumplir una determinada cuota de ingresos. Si no podían vender suficientes entradas, los miembros de la banda tenían que pagar el lugar de su propio bolsillo. Puede que suene absurdo, pero en la escena underground de ídolos y bandas de Japón, este era el proceso habitual. Al principio, no había público. Si querían un escenario para actuar, tenían que pagar de su bolsillo. Durante cada actuación intentaron conmover al público y atraer a los fans. Y la primera banda en subir al escenario. Banda Kesoku. Nunca he oído hablar de ellos. Deben ser recién llegados. Creo que es la hermana menor de la jefa. Hablando de eso, el dueño de este lugar solía estar en una banda, ¿verdad? Susurros y discusiones se extendieron entre la multitud. Haruto levantó una ceja con sorpresa. Entonces, ¿está aquí? Kesoku-ban, que también podría traducirse como banda unificada, era la banda a la que pertenecía Hitori Gotou. Sin embargo, entre los artistas en el escenario, no había rastro de Hitori Gotou. En cambio, una gran caja de cartón con una guitarra atada a ella.
¿Qué es esa cosa? Nao señaló la caja de cartón de gran tamaño, desconcertado. Haruto se rió entre dientes. Quizás sea un guitarrista que ama la música, anhela actuar, pero tiene una ansiedad social tan extrema que ni siquiera puede mirar al público. Al escuchar esto, Nao le lanzó a Haruto una mirada sospechosa. Por la forma en que lo dijo, realmente conocía esa caja. Podría ser algún tipo de banda recién llegada con mucho talento, del tipo que explotará en popularidad y se volverá famosa por ser única. Nao especuló. Después de todo, las personas a las que Haruto prestaba atención en el pasado siempre eran increíblemente talentosas. Y con lo sucedido en el mundo de Attack on Titan, Nao podía adivinar algunas cosas. No era extraño que el personaje principal tuviera una historia apropiada. Sin embargo, Haruto negó con la cabeza. No, no te hagas ilusiones. Probablemente serán terribles. No, de hecho, van a ser un desastre. Al oír esto, Nao quedó aún más confundido. En ese momento comenzó la primera actuación de Kesoku Band. Un bajista, un baterista y un guitarrista en una caja de cartón. Sin vocalista. Estaban tocando una versión de una canción popular. Y su desempeño. Decir que fue malo sería quedarse corto. Fue un desastre absoluto. Quizás debido a que la caja obstruía su visión, el guitarrista no tenía ninguna coordinación con el bajista y el baterista. Estaba claro que tenían algunas habilidades básicas, pero en una actuación grupal no pudieron mostrar su verdadera capacidad. En cuanto al bajista y al baterista, intentaban centrarse en el guitarrista como núcleo. Pero cuando este núcleo no tenía coordinación y tocaba a un nivel limitado, toda la banda estaba condenada a un sonido deficiente. La actuación terminó con solo una ronda de aplausos escasos y educados. El bajista y el baterista levantaron apresuradamente al guitarrista de caja de cartón y huyeron del escenario. Mientras observaba cómo se desarrollaba esta extraña escena, Nao miró a Haruto, solo para descubrir que parecía bastante divertido. Entonces, ¿por qué el gran hermano está interesado en una banda tan terrible? Nao preguntó con curiosidad. Haruto se encogió de hombros. Porque es interesante. Nao no preguntó más. Porque ella sabía muy bien que probablemente se trataba simplemente del extraño sentido del humor de su hermano mayor actuando otra vez. Mientras tanto, detrás del escenario, Kesoku Band parecía bastante abatido. Ajá. Bueno, al menos la función ha terminado. El baterista rubio intentó reírse. Nijika, eso fue completamente inescuchable. El bajista de pelo azul no se contuvo y dijo sin rodeos la verdad. Yo dentro de la caja de cartón, y Tori se volvió completamente gris como la ceniza. Lo siento, lo siento. Es culpa mía. Fui demasiado terrible y los hundí a todos. Bokchi se disculpó frenéticamente, su mente ya estaba cayendo en un estado normal. Dentro de la caja, Bokchi se sobresaltó. Retorciéndose. Arrastrándose en la oscuridad. Arrastrándose. Contorsionándose. Retorciéndose en las sombras. Rodando. Corriendo violentamente. Contorsionándose. Convulsionando. Aullando. Retorciéndose. Emitiendo un gruñido espeluznante. Al ver que Bokchi parecía estar sufriendo un colapso, el pequeño ángel de Shimokitazawa, Nijika Ichichi, intentó rápidamente consolarla. No es tu culpa, Bokchi. La banda se acaba de formar, así que es normal que aún no tengamos química. El bajista de cabello azul estaba a punto de lanzar otro comentario, pero Nijika lo silenció rápidamente y le tapó la boca. Sin embargo, Bokchi ya estaba atrapada en un estado de desesperación indescriptible, incapaz de salir. Al ver que las palabras no funcionaban, Nijika pensó por un momento y de repente dijo: Oye, Bokchi, por cierto. Me parece que acabo de ver una cara conocida entre el público. Esa declaración finalmente sacó a Itori de su espiral oscura, al menos momentáneamente. ¿Una cara familiar? Ella preguntó confundida. Nijika asintió. Es ese niño que estaba sentado en el columpio al otro lado del parque cuando nos conocimos, ¿recuerdas? No es que Nijika tuviera una memoria excepcionalmente buena. Era solo que el chico era demasiado llamativo. Ya sea su apariencia, su físico o incluso su aura general, todo en él se sentía perfecto. Después de verlo en aquel entonces, fue difícil olvidarlo.
Y entre la multitud, naturalmente destacaba, razón por la cual Nijika lo había notado. Tras escuchar las palabras de Nijika, Itori también recordó a ese chico. Alguien a quien una vez confundió con un marginado social, pero que, en realidad, no lo era. En aquel entonces, incluso se había disculpado frenéticamente con él en su mente. Al recordar de repente ese momento embarazoso, la desesperación interior de Bocchi alcanzó nuevas alturas y comenzó a retorcerse y contorsionarse aún más violentamente en su oscura espiral. Realmente has tocado un punto sensible. El bajista de pelo azul comentó sin piedad. Nijika se quedó atónito y no sabía qué hacer. Mientras tanto, volvemos al escenario. Después de que Kesoku-ban se fue, el público no reaccionó con demasiada fuerza. El público japonés estaba acostumbrado a este tipo de actuaciones. Unas cuantas chicas con amor por la música y grandes sueños formando una banda, pagando de sus propios bolsillos solo para actuar, esto era algo común. A menos que fueran excepcionalmente talentosos, la mayoría de las bandas terminaron al mismo nivel que Kesoku Band. Pero el público fue tolerante y no se molestó en burlarse de ellos. Después de todo, no habían pagado sus entradas. Las siguientes bandas que actuaron tenían cierto nivel de popularidad y tocaban decentemente. Luego, cuando finalmente llegó el momento del acto principal, Ciendo subió al escenario. Una ola de vítores estalló entre la multitud. Después de todo, la mayoría de la audiencia había venido específicamente por Ciendo. Haruto también escuchó su actuación con seriedad. ¿Cómo debería decirlo? Estuvo bastante bien. En cuanto a lo que Nao había dicho sobre que su música transmite una sensación de libertad. Haruto no lo escuchó en absoluto. Tal vez no era que el cantante fuera libre, sino que la muchacha que escuchaba la canción anhelaba la libertad. Ciendo tocó 5 canciones consecutivas como acto final. Cuando terminó la actuación y las luces del escenario se atenuaron, muchos miembros del público se acercaron con ramos de flores. Estos ramos fueron vendidos por el local a 1000 yenes cada uno, pensados como artículos de apoyo. Más tarde, el local las recogería y las bandas que recibieran flores obtendrían una parte de las ganancias del local. Durante el proceso de entrega de flores, muchas personas también tomaron fotografías y pidieron autógrafos. Haruto miró a su lado confundido. Nao no mostró ninguna intención de dar un paso adelante. ¿No vas a pedir una firma o una foto? Haruto preguntó. Sinceramente, si realmente le gustaban, firmar 100 con su nombre no era imposible. Pero Nao negó con la cabeza. Solo me gustan sus canciones, no la gente. ¿Para qué me tomaría una foto? Haruto se rió entre dientes. Era un buen hábito tenerlo. Lo mejor era separar al creador de la creación. Vamos, hermano mayor. Es hora de la siguiente parada. Nao tiró del brazo de Haruto, arrastrándolo. Haruto, sin embargo, estaba confundido. ¿Siguiente parada? En ese momento, Nao sacó algo de su bolsillo. Haruto. Él reconoció esa tarjeta. Era la llave de la habitación del hotel más lujoso de Chiba. Había estado allí varias veces antes, así que, por supuesto, la reconoció. Pero... ¿Ayosino también te enseñó esto? Haruto preguntó exasperado. Nao apartó la mirada. Caso cerrado. ¿Qué? Explícalo detalladamente. Si este pensamiento cruzó por su mente, pregúntese. ¿Pueden siquiera divulgarse los detalles? Capítulo 155. ¿Explicación detallada? Entonces, vamos a explicarlo. ¿Quieres explicarlo con detalle? Pues vamos a explicarlo con detalle. Como dice el refrán, cuando tanto el hombre como la mujer están dispuestos, las cosas se acomodan naturalmente. La habitualmente sencilla Nao parecía un poco distraída después de abrir la puerta de la habitación. Su mirada seguía vagando, e incluso su respiración se fue haciendo cada vez más profunda. Mientras caía sobre la suave cama, Nao finalmente se dio cuenta de que tal vez había sido demasiado ingenua. El coqueteo y el encuentro en sí eran dos asuntos completamente diferentes. Además, cuando sintió el Pablo de su hermano mayor, su tamaño era muy diferente de lo que los archivos habían documentado. Primero iré a bañarme y a cambiarme de ropa. Nao intentó escapar en el último momento. Como mínimo, necesitaba tiempo para prepararse mentalmente.
Sin embargo, Naruto la sujetó con fuerza. Está bien así. Sigamos la corriente. Pero había un doble significado oculto en esas palabras. ¿Escapar? Ni hablar. Nao, al ver a Naruto dispuesto a arar hasta el final, no pudo evitar retorcerse. Mientras Nao luchaba por liberarse de la garra de Naruto, su mente se llenó de pensamientos sobre posiciones impías y la paliza que recibiría su hermana pequeña. La habitación parecía girar a su alrededor, la tenue iluminación y la suave música de la habitación del hotel se desvanecían en el fondo mientras sentía que su corazón latía con fuerza en su pecho. Naruto, sintiendo su inquietud, rió suavemente y se inclinó para susurrarle al oído. No te preocupes, Nao. Lo haré divertido. Su aliento era caliente contra su piel, enviando escalofríos por su columna mientras comenzaba a desabotonar su vestido, sus dedos exponiendo hábilmente sus pechos. Lo que seguía era Lemon, así que nos lo saltaremos. Mientras yacían allí, Nao, exhausta y saciada, se dio cuenta de que nunca se había sentido tan agradecida con Naruto por acogerla cuando no tenía a dónde ir. Naruto también le había dado la libertad que buscaba en ese laboratorio sin sol. Naruto, gracias por todo, murmuró Nao antes de quedarse dormida encima de él. Al escuchar eso, Naruto no pudo evitar sonreír, el amor y el cuidado en sus ojos eran evidentes mientras acariciaba lentamente el cabello de Nao. Conocerte es una de las cosas más felices de mi vida. Duerme bien, mi querida hermana, te quiero. Al día siguiente, Naruto se apoyó en la cama, perdido en sus pensamientos. Entonces, ¿qué exactamente le había estado enseñando Hoshino a Nao? ¿Era esto siquiera razonable? Parecía que necesitaba hablar seriamente con Hoshino pronto. Claramente, la educación ideológica de este joven no podía descuidarse ni un solo día. A la mañana siguiente, como de costumbre, Naruto solicitó algunos ingredientes en la recepción del hotel y se puso a trabajar en la cocina. Ahora que lo pensaba, había pasado bastante tiempo desde la última vez que cocinó. Al probar un pequeño bocado del desayuno que había preparado, Naruto descubrió que el sabor seguía siendo tan bueno como antes. Incluso después de tantos días sin practicar, sus habilidades culinarias no habían disminuido en absoluto. Bueno, considerando que poseía el virus de luz negra y había evolucionado hasta convertirse en un ser casi perfecto, sus habilidades no eran algo que pudiera deteriorarse en primer lugar. Mientras tragaba la comida, Naruto de repente tuvo la idea de contratar a un chef personal. La comida en los restaurantes japoneses era comestible, pero no se adaptaba a su gusto. Aunque ya no necesitaba comer, todavía disfrutaba del placer de la buena cocina. Pero cocinar para sí mismo todo el tiempo le consumía demasiado tiempo. Entonces, ¿dónde podría encontrar un pequeño chef para llevar a casa? Al oír el sonido de alguien despertándose desde el dormitorio, Naruto salió de sus pensamientos. Tomó el desayuno y caminó hacia la habitación. Nao se despertó y vio el desayuno junto a ella y a Naruto sentado en el borde de la cama. Como si recordara algo, el rostro de Nao instantáneamente se puso rojo brillante. Envuelta en la manta, se acercó más. Te daré de comer. Al ver el comportamiento ligeramente extraño de Nao, Naruto simplemente la levantó y la sentó a su lado. Luego, tomando una cucharada de comida, se la llevó a los labios. Nao le dio un mordisco y sonrió felizmente. Mientras comía poco a poco, de repente pensó en su hermana amiga, Anie, que estaba en casa. Esta cálida escena doméstica en la mesa del comedor me resultó tan familiar. Una ola de culpa surgió en el corazón de Nao. Cuanto más crecía su culpa, más fuerte se hacía su deseo. De repente, agarró a Naruto y lo tiró hacia la cama nuevamente. Mientras Naruto miraba confundido, Nao transformó su culpa en un placer aún mayor. Lo siento, Anie, pero probar un poco es demasiado divertido. Así lo pensó ella. El tiempo transcurrió y los días pasaron. La fundación envió un mensaje indicando que el sujeto de prueba del proyecto Ojo Divino, Pequeña Bruja, estaba solicitando un examen de licencia de planeador de viento. Por ahora, la fundación la había entretenido al afirmar que el caballero de reconocimiento estaba en una misión en otro lugar. A juzgar por la cronología, Little Witch ya llevaba bastante tiempo en Mondstadt. Corriendo de un lado a otro todos los días, haciendo encargos, luchando por Mora, probablemente había superado la emoción inicial. Lo más importante es que probablemente había ahorrado suficiente Mora para vivir cómodamente durante un tiempo.
Ya era hora de introducir algo nuevo para mantenerla interesada. Y así, Haruto y Nao regresaron a la instalación de la isla aislada. No mucho después, vestido con un nuevo uniforme de caballero de reconocimiento, Nao entró al campo de pruebas. Viajero, mira. El caballero de reconocimiento ha vuelto. Paimon señaló con entusiasmo a Nao que se acercaba. La pequeña bruja giró la cabeza y vio a Nao, corriendo inmediatamente hacia ella. Nao, ya volviste de tu misión. Quiero hacer el examen para la licencia de planeador de viento. Pero espera, ¿por qué de repente pareces más maduro? A mitad de su discurso, el enfoque de la pequeña bruja cambió de repente. En la sala de monitoreo, Haruto, que estaba bebiendo té, casi lo escupió. Haz que Paimon desvíe el tema. Que la brujita vuelva a centrarse en el planeador del viento. Haruto tosió mientras daba instrucciones al personal que estaba a su lado. El personal estaba un poco desconcertado, pero aún así siguió la orden. Paimon no se dio cuenta de nada. Viajero, sí que te das cuenta de cosas raras, Paimon no. Por cierto, oímos que el planeador de viento te permite volar libremente por el cielo, ¿verdad? Suena genial. Paimon hizo un gesto con las manos para imitar alas, volando con entusiasmo. Nao se rió entre dientes. Pero Paimon, ¿no sabes volar ya? ¿Por qué te interesa tanto el planeador del viento? Paimon se rascó la cabeza. Ahora que lo mencionas. Es verdad. La pequeña bruja se divirtió con la conversación y logró desviar su atención con éxito. Pronto, los tres llegaron a una pequeña colina en las afueras de Mondstadt. Nao, como un mago, sacó 2 pares de pequeñas alas de color azul profundo. Las alas eran del tamaño de la palma de la mano, delgadas como papel, pero exquisitamente detalladas. Incluso los patrones de plumas fueron elaborados vívidamente. Este es el planeador del viento, una bendición del señor Barbatos que permite a la gente viajar en el viento y elevarse por el cielo. Nao explicó. Al ver los pequeños planeadores del viento, la pequeña bruja y Paimon se sorprendieron. ¿Esta cosita pequeña puede hacerte volar? La pequeña bruja preguntó con curiosidad. Nao simplemente sonrió y arrojó uno sobre su espalda. Un destello de luz brilló y el pequeño planeador del viento se expandió con unas alas enormes. Entonces, sin dudarlo, Nao saltó de la colina. La pequeña bruja y Paimon se apresuraron hacia el borde, mirando hacia abajo. Vieron a Nao volando por el cielo, maniobrando con facilidad. Mientras batía las alas, se formaron a su alrededor corrientes de aire ascendentes y acelerantes. Tras dar una elegante vuelta en el cielo, aterrizó de nuevo en la colina. Los ojos de la pequeña bruja se abrieron con asombro. De regreso a las instalaciones, Haruto analizó los datos de la prueba. Como se esperaba, los parámetros internos del falso Wing Leader habían cambiado drásticamente. Se había transformado de una mera imitación mecánica en un dispositivo que aprovechaba una energía especial. A diferencia del original, esta nueva versión proporcionaba una mayor flexibilidad aérea y podía crear corrientes de viento en pleno vuelo. Mientras tanto, en el área de entrenamiento, Nao le entregó a la pequeña bruja un manual de usuario del planeador de viento. La pequeña bruja hojeó con entusiasmo el manual. Este es el manual del usuario del Wing Leader, junto con su Wing Leader. Esta área es la zona de práctica designada para Wing Leaders. Lee el manual atentamente y memoriza su contenido. Una vez que domines el uso del Wing Leader, puedes venir a mi examen de certificación. Tras obtener tu licencia de planeador de viento, podrás usarlo fuera del campo de entrenamiento. Sin embargo, aún no podrás usarlo dentro de Mondstadt. La pequeña bruja tomó el manual de usuario de Wing Leader y comenzó a leerlo. 1. Antes de volar, asegúrese de estar en buenas condiciones físicas y mentales. 2. Al despegar, aproveche las corrientes de viento o el terreno elevado. 3. Al volar con el 710 Wing Leader, preste atención a la fuerza y dirección del viento para mantener la estabilidad del vuelo. 4. Tenga en cuenta las condiciones del tráfico aéreo y utilice el Wing Leader únicamente en las fechas designadas que figuran en su licencia. 5. Al aterrizar, mantenga el equilibrio y retraiga el Wing Leader a una altitud segura. 6. No utilice el Wing Leader bajo la influencia del alcohol. 7. Está estrictamente prohibido utilizar un slime de viento para despegar.
El incumplimiento de las normas anteriores dará como resultado la revocación de su licencia de planeador de viento y deberá volver a tomar el examen de certificación. Paimon miró el manual de usuario del Wing Leader y suspiró. Vaya, estas reglas son tan estrictas. Nao asintió en señal de acuerdo. Sí, ya me han revocado la licencia 2 veces. En fin, asegúrate de leer y seguir las reglas atentamente. Paimon se sorprendió. ¿Acaso Nao acaba de decir que le revocaron la licencia? Y no solo una, sino 2. ¿De verdad está bien que Nao sea quien le enseñe al viajero a usar un planeador de viento? Nao hizo un gesto de desdén con la mano. Claro que no hay problema. He presentado el examen de planeador de viento 3 veces, así que tengo mucha experiencia. Paimon se quedó estupefacto. Luego, con Nao acompañándola, la pequeña bruja comenzó a practicar con el planeador del viento. Después de medio día de práctica, la pequeña bruja obtuvo con éxito su licencia de planeador de viento. Sí, utilizar un Wing Leader fue increíblemente sencillo. Tan simple que incluso una niña de 8 años podría aprenderlo fácilmente y aprobar el examen rápidamente. Esto fue diseñado intencionalmente por la Fundación. Al fin y al cabo, cuanto más simple y práctico sea algo, más útil resultará, ¿verdad? Felicitaciones, pequeña bruja, por obtener con éxito tu licencia de planeador de viento. Nao aplaudió. La pequeña bruja también parecía muy feliz. Entonces, como si fuera algo casual, Nao dijo. Hablando de eso, pequeña bruja, viniste a Mondstadt a buscar a Lorane Moarchon, con la esperanza de obtener respuestas de él, ¿verdad? Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.